Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy, como cada semana, nos encontramos con nuestro video webinar de análisis técnico y fundamental con oportunidades de trading. Hoy es un día bastante llamativo, interesante y bueno para la paz mundial, en este caso porque al parecer han llegado a un acuerdo entre esa guerra entre Irán y Israel a través de que Trump ha obligado a ese alto del cese el fuego, a través de que ha llamado a esta operación o a esta guerra la guerra de los 12 días. ¿Qué les parece si nos adentramos un poco en qué va a traer esto, en este caso, para mejora de las condiciones del mercado y dentro de lo que puede ser las nuevas rutas que el mercado tome y en dónde se vaya a centrar más ahora el mercado? ¿Qué les parece si empezamos y nos fijamos y analizamos todo eso a nivel técnico y fundamental? Muchas gracias. Recordamos a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden también que nos pueden encontrar o seguirnos en la social media a través de LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, nuestros canales de YouTube, AvaTrade Español, AvaTrade Latam y AvaTrade España. Haciendo clic en la campanita pueden estar completamente actualizados. También nos pueden seguir en el mail de clientes@avatrade.com para cualquier duda, consulta o en cualquiera de los números de teléfono que tienen en pantalla o a través del chat en vivo o nuestro WhatsApp. Bien, de los titulares más destacados en el día de hoy, ese anuncio de Trump de un alto el fuego total en Oriente Medio y pide a Israel que no lance más bombas. Wall Street parece que por este motivo ya anticipa ganancias y Trump da por terminada esta guerra de los 12 días. Por otro lado, desde el lado de la Fed, Bowman aboga por un recorte de tipos en julio si la inflación se mantiene baja y el petróleo extiende su corrección tras el cese de hostilidades en Oriente Medio, donde las ganancias en la bolsa de Asia tras la desescalada bélica, en este caso en Oriente Medio. Del pánico a la euforia bursátil, en este caso Meta vuelve a recuperar su brillo en Wall Street. Vamos a hablar de eso. Y ahí tenemos un poco los datos actuales de los principales índices, en este caso el Nasdaq en 21.856, el eurodólar de nuevo recupera la zona de 1.16, el Bitcoin se mantiene por encima de los 105.000, el IBEX, como estamos viendo, recupera los 14.000 en zona de 14.053, el Eurostoxx también en zona de 5.291, así que vamos a tratar de ver estos y otros titulares. Y en el tema del petróleo, que me parece un dato bastante interesante, extiende su caída tras el cese de hostilidades anunciado por Trump en Oriente Medio y el crudo ya cayó con fuerza ayer lunes debido a la respuesta moderada de Irán al ataque de Estados Unidos y extiende sus caídas, como vemos, desplomó un 8% y esta jornada vuelve a caer hoy un 3% hasta la zona de 69,21. Cuando ayer mismo a primera hora del día rozaba la zona de $80, una bajada de casi $11, como estamos viendo, y Trump explicó que Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con una gran eficacia, dice Trump. Y como ven allí, según valoró Trump, lo más importante es que se han desahogado y con suerte no habrá más odio. Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido. Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, así indica Trump. Y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo. Gracias por su atención a este asunto. Posteriormente, Trump anunció el alto fuego total entre Israel e Irán y dio por terminada lo que ha denominado la guerra de los 12 días.
En el Dow Jones, tras ese alto el fuego, sube. En este caso, los futuros apuntan a una apertura hoy de Wall Street en la sesión de este martes, donde los inversores mantienen las compras que ya impulsaron ayer ante las expectativas de un fin de esas hostilidades y como estamos viendo, suben 297 puntos el Dow Jones a los 42.879, el S&P a la zona de 6.074, el Nasdaq a la zona de 22.077. Wall Street viene de una jornada de menos a más ayer lunes que acabaron con alzas ignorando el ataque de represalia de Irán contra una base militar estadounidense en Qatar. Y lo cierto es que el ataque de represalia de Irán fue interpretado por el mercado como una señal de desescalada en el conflicto y el presidente de Estados Unidos pareció confirmarlo horas después al anunciar un alto el fuego entre Israel e Irán. El alto fuego ya está en vigor. Así que con el permiso de la situación en Oriente Medio, ahora los focos se ponen sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que comparece hoy en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y mañana miércoles hablará ante el Comité Bancario del Senado. Se espera que Powell hable del estado actual de la economía y de la amenaza que para la inflación representan los nuevos aranceles, así como los futuros movimientos en materia de tipos del Banco Central estadounidense. Su comparecencia llega en un momento crucial donde se enfrenta a una fuerte presión de la Casa Blanca para recortar los tipos de interés. Dos funcionarios de la Fed, entre ellos el gobernador Christopher Waller, han afirmado que podrían considerar justificado una reducción de tipos incluso en julio. En cuanto a la agenda macroeconómica, los operadores también estarán atentos hoy a los precios de la vivienda en abril y al índice de confianza del consumidor de junio que publica la Conference Board Valores. Protagonistas de hoy Wall Street son Nvidia y KB Home. KB Home que baja un 2% en la apertura y en este caso también por la presión vendedora para Chewy que cae un 3% antes del toque de la campana y los inversores también estarán atentos también a la cotización de Nvidia tras conocerse que el CEO de la compañía, Jensen Huang, ha iniciado un plan de ventas que le permite vender hasta 865 millones de dólares en acciones. Huang es la 12ª persona más rica del mundo con una fortuna de 126 mil millones de dólares compuesta casi en su totalidad por acciones de Nvidia, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Hoy la renta fija, los bonos a 10 años suben al 4,34, el euro se va a la zona de 1,1597 dólares por cada moneda comunitaria y las criptomonedas en el Bitcoin que llegó a perder el fin de semana la cota de los 100.000 recupera de nuevo la cota de 105.393, donde Ethereum se dispara un 7,5% hasta los 2.419. Ahí tienen a Apple que vuelve a poner a prueba esa media de 50 sesiones, en este caso de 50 días. Ahí tienen ese valor de los 201,50. Muy atento al movimiento que haga o repunta y pegamos un quiebre a esa media de las 50 o se mantiene por debajo de esa línea de 50. Así que muy atento al movimiento de Apple. El Banco Central Europeo podría bajar los tipos a pesar de la volatilidad del mercado de petróleo, según dice Villeroy. Estas declaraciones tuvieron lugar antes de que Trump dijera que Israel e Irán habían acordado un alto fuego, así que si el Banco Central Europeo, en este caso, decide modificar los tipos de interés en los próximos 6 meses, lo más probable es que sea un recorte, dijo Villeroy la semana pasada. El cobre sube y reina la cautela tras el anuncio de la tregua entre Irán e Israel. Por otro lado, el CEO de Nvidia, como hemos dicho, inicia un plan de venta de acciones de la compañía. Un dato muy interesante a ver cómo va a influir en el precio de cotización de la acción. El euro vuelve a brillar con máximos anuales por encima del 1,16, en este caso debido a que hace gala el dólar de que vuelva a la cuenta de alto el fuego anunciada por Donald Trump. Por otro lado,
¿Qué va a traer al mercado la tregua de Israel e Irán? Los riesgos van a bajar y las bolsas deberían subir, así indica José Luis Cava en su análisis sobre los costes de la guerra entre Israel e Irán y el tratamiento informativo y qué impacto tendrá en el mercado. Por otro lado, el euro podría extender su recuperación ante un tono favorable de la flexibilización, en este caso en el discurso de Powell, así que muy atento hacia dónde se va el euro. Por otro lado, el oro cae a mínimos de 5 semanas tras el alto el fuego entre Irán e Israel. Y para México, la inflación subyacente de la primera quincena de junio por encima del 0,18% previsto, que crece en este caso en un 0,22%. El mercado de cobre está ajustado en el corto plazo y muy atentos también. El yen brilla sobre, en este caso, el G10 para el cambio de política. Ahí tenemos también que Jerome Powell delineará la senda de recortes de tasas de la Fed en su testimonio entre hoy y mañana ante el Congreso de Estados Unidos. También se espera que el IPC mensual de Canadá aumente en mayo. Así que muy atento porque ese dato también será muy bueno para, por ejemplo, pares como el dólar contra el canadiense. El canadiense también rinde por debajo de lo esperado, pero los gráficos acumulan o apuntan a una recuperación. Ahí tenemos para esta semana los principales eventos fundamentales con impacto. En el día de hoy todavía tenemos la confianza del consumidor de Estados Unidos. Para mañana miércoles el PIB de España. Para el jueves estarían las peticiones de desempleo de Estados Unidos y el PIB del primer trimestre de Estados Unidos. Para el viernes sería el PIB del Reino Unido y la confianza del consumidor de la zona euro con el deflactor del gasto. Dato muy interesante y muy importante de la economía americana será este viernes a las 2:30 hora de España. Así que muy atentos. Ahí tenemos el mapa de los principales activos, donde vemos ahí a los índices americanos en subida, incluso al Eurostoxx, obviamente, y al DAX. Tenemos el VIX, el índice de volatilidad en bajada. Ahí ven esas caídas importantes tanto para el crude oil como para en su versión del West Texas o el crude oil en su versión del Brent. Tenemos el cocoa que continúa un poco en esas caídas y vemos ahí también rebajas en el precio del oro entre 1.330 y la plata se mantiene en esa zona de los 36. Por otro lado, el platinum se va a zona de 1.303 y el copper en zona de 4,90. Retrocesos un poco para el trigo, para el wheat y para el maíz, para el corn, y el palladium que retrocede un pelín y se mantiene en zona de 1.080. Tenemos también los principales pares de divisas, incluido en este caso el Bitcoin, donde seguimos viendo allí esa subida del euro y vemos como en el caso del dólar con bajadas y manteniéndose el índice del dólar en 97,65. Y ahí tenemos también importantes movimientos de continuidad en el australiano y en el neozelandés, conjunto con la libra, que la libra continúa por tratar de acercarse de nuevo a la zona de 1,37. Ahí tienen los principales metales, donde vemos que algo de revalorización en el copper, en el cobre, en el platino. El oro retrocede a un nivel psicológico en esa zona aproximadamente de los 3.300, 3.330, así que muy atentos a si se pone lateral o continúa con la bajada o hay algún tipo de dato que nos pudiera llevar a un tipo de rebote. Bien, antes de cerrar hoy la sesión, vamos a ver en este caso el análisis de ayer del petróleo que nos traía el señor y economista Juan Ignacio Crespo en su boletín, en donde hablaba que el precio del petróleo de la crisis de Irán
y dice que el ataque de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a los centros de enriquecimiento de urán y la aprobación por parte del Parlamento iraní del cierre del estrecho de Hormuz aconsejan recordar al menos lo que veníamos diciendo, se puede ver en el gráfico, y el inicio de esa guerra y la intensificación, ahí vemos el gráfico, ese movimiento de evolución entre el precio Brent en la etapa 2 y en la etapa 1 anterior, donde vemos que el rojo es la etapa actual y el púrpura es la etapa anterior. Y este boletín es del día de ayer, antes de haber conocido en este caso, pues todo lo que pasó. ¿Qué decir al respecto de las complicaciones que puede tener esta guerra abierta? Y ahí habla de en la inflación, a pesar de esa subida del precio del petróleo, no se produjo un brote de precios en la época Trump primera, un brote de precios demasiado llamativo, y el peor momento se produjo en julio del 2018. Así que si el pronóstico anterior sobre el precio del petróleo se revelara correcto, probablemente tampoco el brote de inflación que pudiera producirse ahora debería ser ni enorme ni de larga duración, así dice Juan Ignacio Crespo. Así que interesante, porque en este caso no vemos nada que contradiga con el movimiento actual que hemos visto de caída en los precios del petróleo. Así que seguiremos mañana contando más novedades, análisis y oportunidades en los mercados. Así que si les parece, nos vemos en el día de mañana. Muchas gracias, buen día.